He trabajado en supermercados desde los 19 años. He visto de todo. Ladrones de poca monta, familias peleando por cupones, gente perdida en sus propios pensamientos a las 3 de la mañana. Pero nada me había preparado para él. Siempre hay algo más aterrador en las personas reales que en cualquier historia de fantasmas. Era viernes y estaba en mi turno nocturno, solo otra noche más. El trabajo es sencillo. Mantengo el supermercado ordenado, reponiendo lo que falta, haciendo rondas entre los pasillos vacíos. A esa hora, el lugar parece una cáscara vacía. Las luces fluorescentes zumban, las cámaras de seguridad parpadean y el aire tiene esa sensación estancada que solo los supermercados de madrugada logran tener. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando lo vi entrar. No escuché la puerta automática abrirse. Solo noté que de repente él estaba allí, caminando lentamente hacia los estantes. Un tipo cualquiera, o eso pensé. Llevaba una chaqueta raída de color marrón, sucia como si hubiera dormido en ella durante semanas, y un gorro de lana que le cubría parte de la cara. Parecía uno de esos tipos que simplemente vagan, buscando algo que ni siquiera ellos mismos saben. Lo observé desde la oficina, usando las cámaras de seguridad. No parecía raro al principio, solo uno más que probablemente entraba a comprar algo. Pero lo que me hizo ponerme en alerta fue su andar. Lento, demasiado lento, como si estuviera estudiando cada rincón del lugar. Se detenía frente a estantes vacíos, pasaba la mano por las cajas, tocaba los productos. No cogía nada. Solo miraba. El supermercado estaba vacío. Solo éramos él y yo. Decidí salir de la oficina. Tenía que hacer mi ronda habitual, y además quería asegurarme de que no estuviera robando. Caminé hacia él, intentando no parecer nervioso, y me detuve a unos metros de distancia. «¿Te puedo ayudar con algo?», pregunté, tratando de sonar casual. Él no respondió al principio. Solo seguía mirando las latas de sopa, como si estuviera buscando algo en particular. Me fijé mejor en su cara. Tenía los ojos hundidos, inyectados en sangre. Había algo en su expresión que me hizo sentir incómodo, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Finalmente, se giró hacia mí. Su sonrisa era pequeña, tensa, como si estuviera ensayada. «Solo mirando», dijo con voz rasposa, demasiado calmado. Le sonreí de vuelta, aunque algo en mi interior me gritaba que me alejara. «Está bien, avísame si necesitas algo», respondí, y seguí caminando por el pasillo, vigilándolo de reojo. Sentí sus ojos en mi nuca mientras me alejaba. Volví a la oficina y me senté frente a las cámaras de seguridad. El tipo seguía allí, merodeando por los pasillos sin prisa. En algún momento se detuvo en la sección de cuchillos de cocina. Se quedó ahí un rato, mirando el mostrador con las manos en los bolsillos. Luego siguió caminando. Pasaron unos minutos y de pronto lo perdí de vista. Revisé las cámaras, pero no estaba en ninguna. El supermercado no es tan grande, no podía haberse esfumado. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Dejé la oficina y salí de nuevo. «¿Hola?», llamé, pero mi voz rebotaba en los pasillos vacíos sin respuesta. Recorrí uno por uno hasta que llegué al pasillo de los congelados. Lo vi ahí, de pie, frente a los helados. Tenía algo en la mano, y cuando me acerqué más, me di cuenta de que era uno de los cuchillos de cocina. Lo estaba sosteniendo de una forma extraña, solo con la punta de los dedos, como si estuviera probando su peso. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era normal. Algo en mi cabeza me decía que lo mejor sería dejarlo y llamar a la policía, pero otra parte de mí no quería hacer un escándalo por un cliente excéntrico. «No puedes llevarte eso sin pagarlo», le dije, intentando que mi voz no temblara. Se giró lentamente hacia mí, aún con la sonrisa tensa. No respondió. Solo me miraba, y ese silencio era más perturbador que cualquier cosa que pudiera decirme. Noté cómo sus nudillos se apretaban alrededor del cuchillo. Empecé a retroceder, pero lo hice demasiado despacio. Debería haber corrido. Quería correr, pero mi cuerpo no me respondía. De repente comenzó a caminar hacia mí, despacio, arrastrando los pies, el cuchillo colgando en su mano. «No estoy buscando problemas»,
dije, mi voz saliendo más aguda de lo que esperaba. Intenté retroceder hacia la oficina, pero él aceleró el paso. El ruido de sus pasos se hizo más fuerte, resonando en el pasillo. Giré sobre mis talones y corrí. Sentí la adrenalina recorrerme mientras me dirigía a la oficina y cerraba la puerta con un golpe. Me agaché y cerré con llave. Mis manos temblaban tanto que casi no podía hacerlo. Revisé las cámaras. El tipo estaba justo afuera, sonriendo, golpeando la puerta con el cuchillo. «Déjame entrar», dijo arrastrando las palabras. «Solo quiero hablar». Pero yo sabía que no era verdad. Me quedé ahí, pegado al suelo, escuchando el golpeteo constante en la puerta. Golpe, golpe, golpe. Llamé a la policía con dedos temblorosos, rogando que llegaran antes de que él lograra entrar. No sé cuánto tiempo pasó, pero el golpeteo continuaba, cada vez más fuerte. Luego, justo antes de que escuchara las sirenas a lo lejos, el sonido cesó. Cuando la policía llegó, él ya no estaba. Solo quedaba el cuchillo en el suelo frente a la oficina. Esa fue la última vez que hice el turno de noche. Siempre odié los turnos nocturnos en el supermercado. Hay algo inherentemente extraño en un lugar tan mundano y brillante como un supermercado, que de repente se vuelve oscuro, vacío y... maldito. Todo el mundo se ha ido a casa. El zumbido de los refrigeradores es el único sonido constante, y las luces, aunque encendidas, parecen más débiles, como si incluso ellas estuvieran cansadas de iluminar un espacio que, de noche, no debería existir. Era mi quinto turno nocturno esa semana. Esa noche algo no estaba bien. Todo comenzó justo después de que cerramos. Los últimos clientes ya se habían ido, y el gerente, John, me dio las instrucciones de siempre. Me dijo que él se iba temprano porque su hijo tenía un recital escolar. Nada raro hasta ahí. Acepté y me dirigí a la parte trasera para terminar de acomodar algunas cajas. El reloj marcaba las 11:23 de la noche cuando lo escuché por primera vez. Un sonido suave, casi como un susurro, pero no venía de ninguna persona. Al principio pensé que tal vez era el aire acondicionado o alguna máquina fallando. Pero luego lo oí más claro. Era como un murmullo entre estanterías. Me armé de valor y decidí investigar. Caminé por los pasillos de los alimentos enlatados, luego por el de los productos de limpieza. Nada. Todo parecía en orden. Pero el susurro seguía allí, acechante, sin cesar. Al llegar al pasillo de productos congelados, la temperatura pareció bajar más de lo normal, como si algo se escondiera entre los refrigeradores. El zumbido del motor del congelador se mezclaba con el sonido extraño. Me detuve frente a la puerta de los helados, con la piel erizada. Y entonces lo vi. No era una persona, al menos no como cualquier ser humano que haya visto antes. Era una sombra, una figura negra que se reflejaba en el cristal de las vitrinas, pero cuando giré mi cabeza hacia el lugar donde debería estar, no había nada. Volví a mirar el cristal y ahí estaba de nuevo. Algo me estaba observando desde dentro del reflejo. Algo que no era yo. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal y me alejé. «Esto es ridículo», me dije. «Estás cansado, eso es todo», pero cuanto más me repetía esas palabras, menos me convencían. Tomé una respiración profunda y volví a mi pequeño puesto de vigilancia junto a la oficina. Era entonces cuando trataba de tranquilizarme que las luces comenzaron a parpadear. Primero las del pasillo de las frutas, luego las de la panadería, una por una, como si algo estuviera caminando bajo ellas, apagándolas a su paso. Lo peor era el silencio. Ese maldito silencio que se cernía sobre el lugar. Intenté ignorarlo. Me senté en mi silla giratoria y traté de concentrarme en los papeles que tenía frente a mí. Me puse a revisar inventarios. Contar números, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero, por supuesto, no funcionó. El zumbido de los refrigeradores volvió a hacerse presente, pero ahora parecía más intenso, más ansioso. Y luego el sonido de un carrito de compras. ¿Un carrito? No había nadie más en el supermercado, y sin embargo lo escuchaba con claridad, girando por los pasillos, su rueda chirriante resonando en la oscuridad. No pude resistirlo más. Salí de la oficina,
esta vez armado con una linterna que había encontrado en el cajón. Caminé lentamente hacia la zona donde había escuchado el carrito. Pasé por las secciones de cereales, pan de molde, y finalmente llegué a la carnicería. Ahí estaba el carrito, perfectamente alineado frente al mostrador. Pero no era lo que me asustó. El carnicero estaba ahí, o lo que quedaba de él. Era un hombre mayor, ya retirado, que siempre hablaba de su huerto y de las recetas que haría al jubilarse. Pero esa noche no estaba en su huerto ni haciendo recetas. Estaba ahí, con los ojos vacíos, oscuros, completamente fuera de su órbita, como dos huecos que miraban directamente hacia mí. Su cuerpo inmóvil y su cabeza ladeada me recordaban una muñeca rota. De repente, el carrito se movió. Lo vi con mis propios ojos. Se deslizó suavemente hacia mí, como si algo invisible lo estuviera empujando. Y entonces escuché un susurro. No, más bien una voz. Era áspera, lenta y resonaba en mi cabeza. No debiste quedarte. Retrocedí, casi tropezando con una pila de latas, pero el carrito seguía acercándose, empujado por nada. El carnicero, aunque muerto o lo que sea que fuese, seguía observándome, como esperando ver qué haría. Corrí. No sé cómo lo logré, pero mis pies me llevaron a la salida de emergencia. Abrí la puerta de golpe, el frío aire nocturno me golpeó la cara, y salí. Nunca volví a trabajar en el supermercado. Días después, me enteré de que el carnicero había muerto en un accidente hacía años, justo en ese mismo lugar. Pero nadie me creyó cuando les conté lo que vi. Nadie. Y no importa, porque yo sé lo que vi. Y no era humano. Trabajar en el supermercado de mi pueblo siempre fue una bendición disfrazada de maldición. Es uno de esos supermercados de barrio que parecen una cápsula del tiempo. Los mismos estantes, las mismas luces fluorescentes que parpadean de vez en cuando, y los mismos empleados que llevan años ahí, como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno. Yo era uno de esos empleados, pero, aunque me quejaba constantemente del lugar, jamás pensé que llegaría a temerlo. Hasta aquella noche. Era miércoles, lo recuerdo bien. El turno de cierre siempre era tranquilo. El último cliente salió poco antes de las 10, una anciana que se tomó su tiempo para elegir la lata de sopa perfecta. Cuando finalmente se fue, quedé solo, en silencio. Casi podía escuchar el eco de mi respiración. Me dirigí hacia la oficina para firmar la salida, pero al pasar por el pasillo 6, algo llamó mi atención. Un carrito abandonado en mitad del pasillo, cargado de productos como si alguien hubiera dejado su compra a medias. Lo extraño fue que no recordaba haber visto a nadie en ese pasillo en toda la noche. Me acerqué para revisarlo. No era raro que los clientes olvidaran sus cosas, pero algo no cuadraba. Dentro del carrito había artículos que el supermercado no vendía. Un cepillo de pelo antiguo con las cerdas gastadas, una muñeca de porcelana con un ojo roto y un frasco de vidrio lleno de lo que parecía ser tierra. O al menos, eso pensé al principio. Me incliné para mirarlo más de cerca y vi algo moverse dentro del frasco, como si la tierra estuviera viva, como si pequeños insectos invisibles reptaran bajo la superficie. Sentí una punzada de incomodidad, pero me forcé a pensar que tal vez solo era polvo o algo así. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y decidí dejarlo ahí. No era asunto mío. Caminé hacia la oficina y me dispuse a terminar la noche, pero justo cuando me senté frente al monitor, el intercomunicador sonó. Era imposible. El sistema de megafonía solo podía ser activado desde el mostrador de atención al cliente y yo era el único allí. O eso pensaba. La voz era baja, distorsionada. Apenas se entendía, pero lo suficiente para erizarme la piel. Dijo mi nombre. Thomas, ven al pasillo 6. El sudor frío me recorrió la espalda. Me quedé paralizado por unos segundos, mirando la puerta de la oficina como si esperara que algo apareciera de repente. Pero no ocurrió nada. El supermercado estaba en silencio, y las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo normal. Al final, la curiosidad, o tal vez la estupidez, ganó la batalla contra mi instinto de huir. Caminé despacio, cada paso retumbaba en mis oídos.
El pasillo 6 estaba justo al lado de los productos enlatados. Cuando llegué, el carrito seguía ahí, con todo su contenido intacto. Sin embargo, ahora había algo más. Al final del pasillo, junto a la estantería de papas fritas, una sombra. No una persona, sino una sombra. Era alta, estirada de forma antinatural, y no correspondía a ningún objeto o luz cercana. Estaba simplemente ahí, como si fuera parte del lugar. «Thomas», volvió a decir la voz, pero esta vez no vino del intercomunicador. Vino de la sombra. Sentí que mis piernas flaqueaban, pero algo dentro de mí, alguna fuerza enfermiza, me obligó a avanzar. Mientras me acercaba, la sombra no se movía, pero yo sí sentía que todo a mi alrededor cambiaba. El aire se volvió más denso, más pesado, como si el supermercado estuviera cerrado bajo toneladas de cemento. Los productos en los estantes parecían torcerse y deformarse en el rabillo de mis ojos. Todo estaba mal. Al llegar al final del pasillo, la sombra se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo, mirando la pared. Justo cuando pensaba que tal vez lo había imaginado todo, sentí un tirón en el fondo de mi estómago, como una advertencia. Me di vuelta, y el carrito de compras ya no estaba donde lo había dejado. Ahora estaba justo frente a mí. Sin pensar, miré de nuevo dentro del frasco de vidrio, pero ya no era tierra lo que contenía. Ahora estaba lleno de cenizas, cenizas humanas, y en la superficie flotaba algo que hizo que mi mente casi se rompiera, una pequeña uña humana. Salté hacia atrás, tropezando con mis propios pies, y en ese momento las luces parpadearon violentamente. La sombra había vuelto, pero esta vez no estaba inmóvil. Se movía hacia mí, avanzando lentamente, casi disfrutando mi terror. Corrí. No sé cómo mis piernas lograron moverse, pero corrí hacia la salida de emergencia. Mientras me acercaba a la puerta, escuché los pasillos detrás de mí llenarse de susurros, miles de voces que decían mi nombre al unísono. Los estantes crujían y las luces continuaban parpadeando, hasta que finalmente empujé la puerta y salí al estacionamiento vacío. El aire fresco me golpeó como una bofetada. No había nadie. Ni un auto ni un sonido, solo el vacío absoluto. Nunca volví al supermercado después de esa noche. Renuncié al día siguiente, y cuando me llamaron preguntando el motivo, no supe qué decirles. Porque ¿quién me iba a creer? Nadie me creería si les dijera que en ese supermercado, algo más que productos enlatados y cajas registradoras, acechaba en la oscuridad. Algo estaba vivo ahí dentro, esperando, susurrando mi nombre. Pero lo peor de todo es que, aunque haya dejado de trabajar ahí, cada noche, desde entonces, al cerrar los ojos, escucho esos susurros. Y siguen llamándome. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.